Primero, quiero darle las gracias y la bienvenida a Alfredo, que va a ser nuestro expositor del día de hoy, de la tarde de hoy. Para presentar a Alfredo un poquito, Alfredo fue estudiante de ingeniería hasta el año 2014, donde obtuvo en la Santa María, en la Federico Santa María, donde obtuvo su título de ingeniero en matemáticas. Luego, en 2017, obtuvo su doctorado en el programa en consorcio que tiene la Universidad de Santa María con la Católica Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. Así que por ahí compartimos un poquito. Y actualmente ha estado también en la Universidad acabo de ver en la universidad, bueno, en Europa. Y actualmente está trabajando, o sea, es profesor del Instituto, del Departamento de Matemáticas, es parte del grupo de estadística de la Federico Santa María. Sus áreas de interés a nivel académico tienen que ver con la geoestadística. Yo no manejo mucho, pero entiendo que va entre muchos temas, pero modelamiento, diseño, construcciones de algoritmos, métodos paramétricos, estimaciones, etc. Y ahora le cedo la palabra a Alfredo. Muchas gracias, Kerlins. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, y en particular a Kerlins, gracias por considerarme. Así que bueno, voy a comenzar con esta presentación. El título, como aparece aquí, tiene que ver con una función de covarianza en el contexto de estadística espacial. Y es una función de covarianza un poquito más general que las que se conocen hasta la fecha, porque tiene algunas propiedades interesantes, que es lo que quiero discutir en esta presentación. Bien, así que el trabajo está basado principalmente o sea, la presentación está basada principalmente en este artículo, que fue escrito en colaboración con los profesores Javier Emery de la Universidad de Chile y Emilio Porcu de Khalifa University en Abu Dhabi. Aquí está más o menos el esquema de la presentación. En primer lugar voy a dar un contexto general de qué se trata la estadística espacial. Luego voy a hablar específicamente del modelo de Mater, que es un modelo súper conocido y popular en esta rama de la estadística. Y luego voy a introducir el concepto de cross-dimple. Así que todo este trabajo gira en torno a estos conceptos. Y una vez que tenemos estos preliminares, voy a definir el modelo que se propone en este trabajo y sus propiedades. Luego voy a discutir un poquito sobre la aplicación que tiene este modelo en datos reales y algunas conclusiones. Así que bueno, si me quieren interrumpir a medida que voy explicando las ideas, no hay ningún problema. O tal vez prefieren las preguntas al final, no lo sé. Así que en cualquiera de los dos casos estoy abierto para responder dudas. Y voy a comenzar primero con lo más general posible, que es el contexto en el que se sitúa este trabajo, que es estadística espacial. Eso significa que trabajamos con datos georreferenciados. Es decir, cada observación tiene una posición en el espacio. Bien, eso por supuesto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en oceanografía, en medio ambiente, etcétera, en muchas áreas del conocimiento. Y uno puede hacer también una clasificación de las áreas de la estadística espacial. Uno puede hablar de geoestadística, eso tiene un significado bien preciso, que ahora se los puedo explicar así de manera muy resumida. La geoestadística quiere decir que los datos o la variable de interés varía continuamente en el dominio donde estoy estudiando el fenómeno. ¿Ya? Si bien en la práctica yo tengo una cantidad finita de datos, el fenómeno en sí, la variable que estoy estudiando, está presente en todo el dominio de manera continua. Eso es diferente a otro tipo de datos que surgen en estadística espacial, que son los datos de tipo lattice, donde ahora las ubicaciones en el espacio son discretas. Por ejemplo, uno podría tener diferentes regiones, en una zona geográfica uno podría tener diferentes regiones y uno podría, por ejemplo, medir
Hay algunos ejemplos típicos en los libros de estadística espacial, como por ejemplo el tipo de sangre, el número de personas que tienen un tipo determinado de sangre en diferentes regiones. Entonces ahí tengo un fenómeno que lo puedo representar a través de una red, ¿cierto? Donde las regiones son los nodos de esa red, y puedo definir nociones de adyacencia, teniendo en cuenta que hay regiones que son vecinas de otras, por ejemplo, y puedo modelar eso a través de un grafo, y puedo hacer estadísticas sobre ese tipo de dominios, ¿no? Entonces eso corresponde a datos Lattice, que son también muy interesantes. Otro ejemplo son, las imágenes, ¿cierto? Cuando uno ve que tengo una cierta cantidad de píxeles, y en cada píxel tengo una cierta intensidad, ¿no? Entonces una imagen la puedo pensar como un tipo de dato lattice, ¿no? Y finalmente, una tercera rama de la estadística espacial son los procesos puntuales, donde ahí el sitio, el punto, la locación donde estoy estudiando el fenómeno es aleatoria, ¿ya? En los dos primeros que mencioné, las posiciones están fijas, ¿no? Y yo estudio variables de interés en esas posiciones, ¿no? Acá en este tercer ejemplo es radicalmente distinto, porque ahora los puntos aparecen bajo alguna cierta ley de probabilidad, qué sé yo, pero aparecen de manera aleatoria en el espacio. Y me interesa justamente modelar los patrones que puedan tener esos puntos, por ejemplo, si tienden a agruparse en alguna zona, o tiende a haber otro efecto que se le conoce como la repulsión. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se estudia en epidemiología, cómo van apareciendo nuevos casos de algún virus, por ejemplo. Entonces empiezan a aparecer en ciertos lugares, no tengo seguridad absoluta, no tengo certeza de dónde van a ocurrir los nuevos casos, ¿no? Entonces se puede pensar como un fenómeno aleatorio. Por lo tanto, ahí hay tres ramas que son bastante diferentes entre sí. En esta presentación yo me voy a enfocar en la geoestadística, que es el área donde yo me desempeño. Entonces, en particular, vamos a analizar algunos datos que tienen que ver con esa área de la estadística. Acá hay una pequeña imagen simplemente para hacerle un mini homenaje a Georges Materon, que fue un matemático, ingeniero francés que digamos, desarrolló una gran cantidad de herramientas en esta materia. Esto se le considera el creador de la geoestadística. Y algunas de las cosas, algunas de las herramientas matemáticas que él creó fueron, por ejemplo, cómo hacer predicciones en el espacio, ¿no? Hay una técnica muy conocida en estadística espacial que se llama el kriging, que justamente permite hacer interpolaciones, a partir de los datos poder generar un mapa más preciso. Así que, bueno, paso rápido ese slide porque era simplemente un comentario, ¿no?, que está relacionado con este tema. Entonces, en este trabajo, como dije, vamos a trabajar con la geoestadística, y en particular con la geoestadística multivariada. Eso significa que no solo tengo una variable georreferenciada, sino que puedo tener varias variables en simultáneo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de un depósito de minerales, donde acá tengo el sílice, por ejemplo, en diferentes ubicaciones. Tengo un ratio entre el sílice y el magnesio en las mismas ubicaciones, y aquí está en el panel del centro. Y también tengo el níquel, nuevamente en esas ubicaciones. Son alrededor de 120 sitios en R2, y aquí podemos ver entonces las concentraciones de cada uno de esos minerales. Acá esta es una forma de visualizar los datos con estos puntos cuyo tamaño indica qué tanta concentración hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en el panel del centro podemos ver que en esta zona donde estoy marcando hay poca concentración de ese mineral o de esa variable, porque los puntitos aquí son bastante pequeños, ¿no? Por el contrario, acá en esta zona se pueden apreciar puntos más grandes, ¿no? Y por lo tanto tenemos concentraciones mayores en este sector. Bien, entonces ahí uno puede ir viendo más o menos la variabilidad que presenta cada una de estas variables en el espacio, y como dije recién en la slide anterior, lo que uno buscaría aquí es primero entender más o menos cómo son las dependencias acá dentro de cada panel, eh, y también ver las tendencias, ¿no? Cuando uno habla de tendencia, uno se refiere a la media, poder modelar
las variaciones de grandes escalas acá adentro, ¿ya? Tal vez hay alguna tendencia en alguna dirección, no lo sé, eso es algo que se puede modelar. Tal vez la media puede ser constante acá adentro. Bueno, ese es un tema interesante, pero además de eso también es fundamental aquí modelar las interacciones. Entonces podría ocurrir que una observación por aquí, en el norte, esté bastante correlacionada con alguna otra observación que esté por acá más abajo, ¿no? Hay correlaciones acá entre los datos y eso es lo que en la estadística espacial se intenta capturar y modelar, ¿ya? Eh, y entonces el mismo comentario aplica para cada uno de estos paneles, ¿ya? Podría ser que acá en el primer panel hay correlaciones altas entre todas las observaciones, y podría ser que acá en otro panel la correlación sea muy baja entre las observaciones, y podríamos tener algo así como un ruido espacial, ¿no? Bueno, en cualquier caso eso se puede modelar, se pueden plantear modelos para capturar esas interacciones, y además de esto que estoy hablando, que se puede capturar a través de la función de autocorrelación que hay al interior de cada uno de estos paneles, también va a aparecer la interacción cruzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el níquel podría presentar correlación con el sílice. Todo esto que estoy diciendo es en términos de las posiciones en el espacio, ¿no? Eh, Podría haber esa interacción cruzada, por lo tanto en la geoestadística multivariada a uno no solo le interesa la función de correlación que hay al interior de cada panel, sino que también la interacción cruzada, ¿ya? Todo eso lo voy a formalizar a continuación cuando introduzca los conceptos matemáticos, pero eso es más o menos a grandes rasgos lo que hay que tener en mente en este contexto. Acá hay una pequeña cita que se conoce como la primera ley de la geografía, es una cita de Waldo Tobler, que así de manera bien resumida dice que las cosas que están más cerca tienden a estar más asociadas, digamos. A diferencia de las cosas que están más lejanas, tienen menos asociación. Eso por supuesto en general no siempre va a ser cierto, pero en muchas situaciones eso sí es algo razonable, ¿ya? Por lo tanto, volviendo a lo que les comentaba antes, uno tal vez podría esperar acá que la correlación entre dos observaciones disminuya si es que esas observaciones están muy lejos. Entonces, cuando uno hace geoestadística, dentro del modelamiento incluye ese tipo de observaciones, de comentarios o nociones que uno puede tener, ¿no?, del fenómeno. Bien, así que aquí está ya la formulación matemática del problema. Lo que uno hace es que uno tiene entonces estas observaciones georreferenciadas y uno las puede asumir como una realización de un proceso estocástico, ¿ya? Que en el contexto de estadística espacial generalmente se le llama campo aleatorio en lugar de proceso estocástico, pero en realidad es la misma cosa. El campo aleatorio generalmente se le atribuye a cuando el índice del proceso estocástico está en RD en general, ¿ya? Cuando D es igual a 1, lo que se puede asociar a, por ejemplo, el tiempo, cuando tenemos solo una dimensión, el índice tiene una dimensión, entonces ese índice lo puedo interpretar como el tiempo, ahí generalmente se ocupa el lenguaje del proceso estocástico, ¿ya? Pero en este contexto general es más común encontrarse con el concepto de campo aleatorio, pero insisto que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, campo aleatorio, o también a veces se le llama proceso espacial. Independientemente de cuál sea la nomenclatura que ocupemos, lo que hay que entender es que tengo una colección de variables aleatorias, en este caso, que se mueven en algún dominio de RD, ¿ya? Entonces yo puedo trabajar en algún cierto dominio, que está contenido en RD, y entonces en cada punto de ese dominio, en cada punto S, yo tengo, en este caso, dos variables aleatorias. Podría tener en general P variables aleatorias, ¿no? Pero en este trabajo se concentra en el caso bivariado, ¿ya? Así que ese es el contexto. Entonces tengo un vector aleatorio bivariado en cada punto del espacio. Ese es el modelo matemático con el que vamos a trabajar. Por supuesto, acá los casos más comunes son D igual a 2 o D igual a 3, ¿ya? Donde tengo, en D igual a 2, tengo, digamos, alguna variable o variables de interés en el plano. Ahora, si le agrego profundidad o altura, voy a estar trabajando en R3.
Así que claramente esos son los que tienen una interpretación desde el punto de vista aplicado, ¿no? Pero no se pierde nada, digamos, desde el punto de vista matemático, con trabajar en general en un RD cualquiera. Bien, entonces un supuesto clave que se hace en este trabajo es el de la isotropía, y eso quiere decir que si yo trabajo con las covarianzas en este proceso, esas covarianzas solo van a depender de la separación, de la distancia euclidiana entre las ubicaciones. Entonces tiene que ver con la ley de la primera ley de la geografía que les mencioné eh, hace un par de diapositivas, ¿no? De que las cosas tienden a estar más correlacionadas cuando están cerca. Entonces esa noción de cercanía la puedo modelar con la distancia entre los puntos, ¿no? Entonces eso está escrito aquí en esta ecuación. Entonces fíjense lo que estoy diciendo, que la covarianza entre la variable i y la variable j, cada una en alguna ubicación están en puntos distintos, ¿no? La variable i está en el punto S y la variable j está en el punto S'. Bueno, la covarianza entre ellas dos admite esta representación. Eso es lo que estoy diciendo con el supuesto de isotropía. Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo? Que existe alguna función que solamente depende de la distancia entre las ubicaciones. Y por supuesto que también depende de i y j, porque acá estoy trabajando con la variable i y la variable j. El i y el j se mueven entre 1 y 2, porque insisto que estamos en el caso bivariado. Entonces, cuando el i y el j son iguales, entonces voy a tener la k11 y la k22, entonces voy a tener esos objetos matemáticos que se les conoce como covarianzas marginales. O también a veces se ocupa el lenguaje de autocovarianza, ¿no? Porque, bueno, la K11 es la covarianza del proceso 1, la K22 es la covarianza del proceso 2, pero también acá van a surgir las covarianzas cruzadas, como les dije en la introducción, ¿no? Voy a tener la K12 y la K21, que me van a indicar ahora funciones de covarianza cruzadas, eh, entonces que me miden la dependencia entre el proceso 1 y el proceso 2. ¿Sí? Ahora, bajo el supuesto de isotropía, uno puede hacer como ejercicio, digamos, puede probar que bajo isotropía este K12 coincide con el K21. Por lo tanto, se tiene una propiedad de simetría bajo este supuesto, ¿ya? Por lo tanto, si yo pongo todas estas covarianzas marginales y cruzadas, las pongo en esta matriz, voy a obtener esta función K matricial, que tiene toda la información relacionada con las covarianzas de mi proceso, ¿no? Y uno se da cuenta por el comentario que acabo de hacer, que bajo isotropía esta matriz es simétrica, ¿bien? Así que eso es lo que tenemos hasta el momento. Y acá hay un comentario clave que hay que hacer en este trabajo, porque este trabajo se enfoca bastante en la función de covarianza bivariada, lo que acabo de definir aquí. Ese es el núcleo de este trabajo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente, que siempre se tiene que satisfacer esta desigualdad de aquí. Acá yo estoy tomando un n, un número natural n cualquiera, estoy tomando una colección de ubicaciones en el espacio cualquiera, estoy tomando estos vectores en R2 también que pueden ser cualquiera, y los meto dentro de esta expresión, y esta forma cuadrática que está aquí siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Eso tiene que pasar porque esto que está aquí es exactamente, uno lo puede reescribir como lo que está aquí abajo. Entonces, esta forma cuadrática es en realidad la varianza de esta combinación lineal. Entonces, la varianza de cualquier cosa no puede ser negativa, ¿no? Por lo tanto, si yo reescribo esta propiedad básica de aquí abajo, llevo a la de acá arriba, y la de acá arriba es una condición que se le llama de positividad. Esto lo que nos está diciendo es que estas covarianzas con las que yo voy a trabajar tienen que satisfacer esta condición, tienen que ser definidas positivas, ¿ya? Entonces esta función matricial K tiene que ser una función matricial definida positiva. Bien, por lo tanto, si yo quiero modelar estos objetos, no puedo proponer cualquier cosa. Tengo que, generalmente en estadística espacial se trabaja con modelos paramétricos, ¿ya? Entonces yo le doy una estructura a estas funciones K, y luego me enfoco en estimar los parámetros involucrados en esa función. A partir de los datos estimo esos parámetros.
Pero bueno, tengo que tener cuidado. Esta desigualdad aquí me da un llamado de alerta y me dice que no puedo proponer cualquier cosa, tiene que ser un modelo paramétrico válido, es decir, que respete esta propiedad. Y aquí hay muchas caracterizaciones, lo positivo es que esto ya se ha estudiado por décadas, por lo tanto hay muchos teoremas que me permiten caracterizar cómo tienen que lucir estas funciones. Existe, por ejemplo, en el caso univariado, donde solo tengo un proceso, por lo tanto acá tendría una matriz de 1 por 1. Ahí existe el famoso teorema de Bochner, que me permite caracterizar estas funciones K siempre y cuando sean continuas. Y me dice que estas funciones K siempre se escriben como una transformada de Fourier de una medida de probabilidad. Entonces, porque esto, ojo, esta función K aquí yo la puedo ver como una función que depende de un vector en RD, ¿no? Que depende de una variable en RD, porque esta diferencia de aquí está en RD, y acá le estoy tomando la norma, entonces lo puedo ver como una función radial en RD. ¿Bien? Entonces, como una función en RD al fin y al cabo. Por lo tanto, lo que nos dice el teorema de Bochner es que esta función yo la puedo escribir como una transformada de Fourier en RD de una medida de probabilidad. Bien, entonces ese teorema es súper interesante porque nos da una forma de construir modelos, porque es un sí solo sí, por lo tanto yo puedo empezar adentro de esa transformada de Fourier, puedo empezar a poner eh, medidas de probabilidad y me van a empezar a aparecer ahí modelos de covarianza válidos. ¿Bien? Y viceversa también me sirve. Si yo tengo alguna propuesta de modelo de covarianza, puedo ver si satisface el teorema de Bochner y con eso puedo justificar que es definido positivo. ¿Bien? Así que ese teorema es fundamental para las personas que le ponen énfasis a esta parte, ¿ya? Y existe una extensión al caso multivariado, que es lo que a nosotros nos interesa, que se llama el teorema de Kramer, que también es muy similar, es un teorema análogo, eh, que también se escribe en términos de transformadas de Fourier y cosas de ese estilo, pero ahora en lugar de tener una medida de probabilidad dentro de esa integral, tengo una matriz con medidas que satisfacen ciertas condiciones. En fin, entonces en este trabajo lo que nosotros hacemos es enfocarnos en un modelo de covarianza bien particular, que es el modelo de Mater, ¿ya? Que tiene una estructura bien especial y que por supuesto ya está estudiado y sabemos que satisface esta condición, así que es un modelo admisible. Y ahora voy a explicar un poquito por qué este modelo es tan interesante, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer en este trabajo es generalizar un poquito este modelo y por lo tanto debemos entender bien de qué se trata. Miren, el modelo de Maten tiene esta forma, este es el caso univariado solamente, ¿ya? Para fijar la idea, este es el caso univariado, tiene esta expresión, depende acá de la distancia h, es isotrópico, depende de la distancia h, y depende de dos parámetros, alfa y nu. Esta k es una función de Bessel de segundo tipo, por acá tengo la función gamma, en fin, son funciones especiales, pero al fin y al cabo esto ya está ultra programado en cualquier software de estadística, o específicamente en R, por ejemplo, hay paquetes de R que tienen esta función ya implementada. Así que lo importante acá es que es las propiedades que tiene este modelo. Ya este es un modelo que decae hacia cero con la distancia. O sea, a medida que h, la distancia h aumenta, este modelo, esta curva tiende a cero. ¿Bien? Lo que quiere decir que a medida que tengo datos cada vez más lejanos, su correlación tiende a cero, ¿no? Ahora, puede tender a cero de muchas maneras distintas, ¿no? Pueden haber muchas formas en que hace eso, ¿no? Por eso el alfa y el nu tienen interpretaciones prácticas. Por ejemplo, el alfa mide la velocidad con que cae a cero esta curva. Entonces el alfa se le llama un parámetro de escala. Y el nu controla la forma que tiene esta covarianza cerca del origen. Entonces, a distancias pequeñas, ¿cómo decae esta covarianza? ¿Ya? Puede caer muy drásticamente o puede caer de manera un poco más suave. El parámetro nu controla eso. Luego voy a mostrar algunas figuras donde se ilustra de mejor manera esto que les estoy contando. Pero esa es como la idea intuitiva.
Bien, otra propiedad que tiene este modelo, además de tener esos dos parámetros, tiene la propiedad de que su transformada de Fourier se puede escribir así de manera explícita y es muy simple. De nuevo acá, reitero que esta función de Matern la puedo ver como una función que está definida en RD, ¿cierto? Y que es radial, ¿cierto? Porque depende de la separación entre los puntos que están en RD y como es isotrópico depende de la norma, depende de la norma de esa separación, por lo tanto lo puedo ver como una función en RD que es radial. Entonces tiene sentido tomarle la transformada de Fourier en RD y obtengo esto que está aquí, que se le conoce como la densidad espectral del modelo, fíjense que depende de este omega, pero también depende de la norma de omega, o sea, la transformada de Fourier también es radial. No vamos a trabajar mucho con esta transformada de Fourier, simplemente lo digo, lo menciono acá en esta diapositiva, para que ustedes tengan en cuenta de que esto es algo importante en estadística espacial, porque hay algunos autores que trabajan en lo que se conoce como el dominio de las frecuencias, porque los procesos espaciales se pueden escribir como superposición de procesos más básicos. Entonces ahí entramos en toda la teoría del análisis armónico, y cuando uno utiliza ese tipo de herramientas es importante conocer este objeto conocido como la densidad espectral. Entonces esto es una ventaja del modelo de Matern, que tiene una forma explícita para su densidad espectral. Bien, entonces continuando con la descripción del modelo de Matern, otra propiedad interesante que tiene este modelo es que tiene formas explícitas para ciertos valores del parámetro nu. Cuando uno fija el parámetro nu, dicho sea de paso no lo dije, pero alfa y nu tienen que ser positivos, ¿ya? Bueno, cuando el nu vale un medio, el modelo de Matern se reduce a este que es el modelo exponencial, que debe ser el modelo quizás más utilizado en la estadística espacial. Cuando nu es 3 medios, es el modelo exponencial multiplicado con un polinomio de grado 1 en h. Por lo tanto, el modelo de Matern también adopta una forma súper sencilla. Y así sucesivamente, en general, si el nu tiene este formato, lo puedo escribir como un medio más un número natural, se va más o menos repitiendo esta lógica de aquí arriba. Me va a quedar el modelo exponencial multiplicado por un polinomio de grado k. Bien, así que en estos casos especiales no tengo que pasar por esas funciones de Bessel que aparecían en la formulación general, sino que tiene formas súper sencillas. Y otro caso interesante es cuando el parámetro nu tiende a infinito, que el modelo de Matern converge a este modelo que está aquí, que es el gaussiano. Bien, así que ahí hay varios casos especiales del modelo de Matern que uno podría implementar de manera muy sencilla en la práctica. Y así es más o menos cómo luce, como les decía, cómo va decayendo la covarianza de Matern o la correlación de Matern cuando la distancia aumenta. Decae de esta forma. Aquí el parámetro alfa que yo escogí para cada curva, lo escogí con cuidado, de tal manera que todas las curvas más o menos decaigan a la misma velocidad. Y lo que voy cambiando acá es el nu, es el segundo parámetro. Si voy aumentando el nu, va pasando esto que ustedes pueden ver aquí, que era una de las cosas que les comenté cuando apareció por primera vez el modelo de Matern en esta presentación, ¿no? Les dije, si el nu, si voy cambiando el nu, va cambiando la forma que tiene la covarianza de Matern. Y eso se puede ver aquí cerca del origen. Por ejemplo, para nu igual a 0,5, tengo esta curva negra, y es el modelo exponencial, ¿no? Como acabo de decir, es el modelo exponencial, y ustedes pueden ver que esto efectivamente decae como una exponencial, ¿no? Ahora, cuando el nu aumenta, empieza a suavizar acá la covarianza cerca del origen, ya no decae como un modelo exponencial, sino que cambia un poco el comportamiento, ¿no? Entonces podríamos decir que hay un decaimiento un poco más suave para distancias pequeñas. Y eso tiene una implicancia práctica, por eso este modelo es tan popular, porque tiene este parámetro que controla esta forma de la curva, y eso tiene una implicancia en cómo van a lucir las realizaciones de un proceso espacial con esta covarianza, ¿ya? Y eso es lo que voy a mostrarle a continuación. Este gráfico es súper ilustrativo de lo que les estoy diciendo. Miren, acá de nuevo fijé un alfa igual a 10.
y voy cambiando el parámetro nu. Entonces cuando el nu es 0,5, aquí entonces tengo una realización en un cuadrado 0,1, tengo una realización del modelo exponencial, ¿cierto? Y luego voy aumentando el nu y tengo diferentes realizaciones de un proceso univariado. Ojo, estoy todavía en el caso univariado. O sea, acá tengo 3 realizaciones con diferentes nu. Entonces lo que uno puede observar aquí es que cuando aumenta el nu, se suaviza la realización del proceso espacial. Ustedes pueden ver aquí que a escala muy pequeña hay fluctuaciones. El proceso es más o menos, si uno trabajara aquí con curvas de nivel, por eso se producen, no son tan suaves, ¿no? Ahí tengo el nu igual a 1,5, donde uno aquí ya puede apreciar de que hay un comportamiento menos rugoso, ¿no? Entonces eso, por supuesto, acá está al ojo, uno lo puede percibir, y uno se da cuenta entonces del efecto que tiene este parámetro nu, pero uno también lo podría, digamos, representar, o esto uno lo podría cuantificar formalmente con algo que se llama la diferenciabilidad del proceso. Cuando uno habla de diferenciabilidad de un proceso espacial, uno tiene que definir ciertas nociones de derivada, pero en el caso de, como esto es estocástico, la adaptación natural es diferenciabilidad, pero en media cuadrática. Y a través de esas herramientas matemáticas uno puede decir que, por ejemplo, el proceso de acá abajo es más diferenciable que el que está acá arriba, en ese sentido que acabo de mencionar. Entonces ahí uno puede ver nociones de suavidad. Y lo interesante entonces es que este parámetro nu del Maten me permite controlar eso, la diferenciabilidad en media cuadrática del proceso. Entonces ese es el efecto del nu. Aquí se aprecia el efecto del alfa, ¿no? El alfa, como les dije antes, nos modela la velocidad con que cae la covarianza en términos de la distancia. Por lo tanto, si decae muy rápido la curva, si la curva decae muy rápido, significa que a poca distancia tengo correlación, pero si me alejo un poco más, ya la correlación se pierde, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden apreciar ese efecto, porque acá tengo un alfa pequeño, que indica que la covarianza no decae tan rápido, ¿ya? Si la covarianza no decae tan rápido, podemos decir acá entonces que la realización, hay una correlación fuerte dentro de este panel, digamos. Entonces lo que pasa acá en un punto está muy correlacionado con lo que pasa por acá a una cierta distancia, y recién a distancias muy largas se empieza a perder la correlación. En palabras muy sencillas, muy coloquiales, uno aprecia aquí manchas, digamos manchas grandes, ¿ya? Eso quiere decir que si tengo valores grandes acá en alguna zona, o valores bajos, por ejemplo aquí, las zonas oscuras son valores bajos de la variable, está rodeada por valores bajos en un radio bastante amplio, ¿ya? Y a medida que el alfa aumenta, esa correlación cada vez es menos fuerte, ya cada vez es más leve, y uno puede llegar a un caso acá como el que está aquí abajito, donde uno se da cuenta que hay muchos cambios entre tonalidades oscuras y tonalidades claras, ¿no? Eso quiere decir que lo que pasa en un punto, inmediatamente en una vecindad pequeña, ya la correlación puede ser muy baja con su vecino, y por lo tanto si tengo un valor alto en un punto, puedo tener cualquier cosa en un punto cercano, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay poca correlación en este proceso, en la realización de este proceso. Y de hecho, si uno aumenta el alfa acá, uno podría poner un alfa aún más grande, esto va a tender a un ruido espacial, es decir, a un proceso aquí donde no hay correlación, ¿ya? Por muy cerca que estén los puntos, la correlación va a ser muy cercana a cero, o cero directamente, y por lo tanto en ese escenario no hay nada que modelar, ¿no? No hay ninguna dependencia que modelar. Así que los casos más interesantes, por supuesto, son cosas que lucen como las que están acá arriba. Bien, así que ese es el modelo de Mater univariado, con sus propiedades y todas las cosas que yo considero que son importantes de ese modelo. Y ahora podemos retomar el contexto de este trabajo, ¿no? Recuerden que el contexto de este trabajo tenía que ver con cosas bivariadas. Entonces existe también el modelo Mater bivariado.
¿Se acuerdan que teníamos estas funciones K y J, que ahora eran las covarianzas marginales y las covarianzas cruzadas? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que todas esas covarianzas van a tener esta forma, van a depender de esta función M, que era el modelo de Matern. Entonces estoy diciendo que tanto las covarianzas cruzadas como las marginales van a lucir como con una estructura de tipo Matern. ¿Bien? ¿Con qué detalle? Por supuesto, que el detalle acá es que el parámetro alfa ahora va a depender del I y del J, y el parámetro nu también va a depender de I y J, y además de eso, acá voy a agregar unos términos multiplicativos afuera, que me van a permitir modelar algunas cosas que también son fundamentales en este trabajo. Por ejemplo, el sigma I es la desviación estándar del proceso I. ¿Bien? Y el Rho y J es lo que se llama el coeficiente de correlación entre el proceso I y el proceso J. ¿Ya? Entonces, cuando tomo la variable I y la variable J, las tomo en el mismo punto, me interesa ver cuál es la correlación que ellas tienen. Eso se captura a través de este Rho y J. Bien, entonces no solo voy a tener los parámetros alfa y los parámetros nu, sino que también voy a tener estos parámetros que están aquí afuera. No olvidar que este modelo de Matern, como yo lo definí al comienzo, este modelo de Matern es una función de correlación porque vale 1 cuando la distancia h es 0. Por eso es importante poner estos sigma de aquí, para que ahora la varianza de cada proceso también la pueda modelar arbitrariamente, ¿no? Bien, entonces, por supuesto, este parámetro ρ de aquí no puede, siempre, o sea, siempre tiene que estar entre -1 y 1. Y por supuesto que en la diagonal, o sea, cuando tengo ρ y i, eso tiene que ser 1, porque es la correlación entre el proceso i consigo mismo, ¿no? Por lo tanto, esa correlación es perfecta y es igual a 1, ¿no? Entonces, en el caso bivariado solamente me interesa este ρ 1, 2. ¿Bien? Bien, entonces si uno resume todos los parámetros que están involucrados acá, van a aparecer estos que están aquí, la desviación estándar de cada proceso, la correlación cruzada entre los procesos, los parámetros alfa de cada elemento de la matriz de covarianza, y los parámetros nu de cada elemento de la matriz de covarianza. Aquí hay una imagen extraída de este artículo, de Knighting 2010, donde se estudia este modelo de Matern multivariado, y aquí se puede apreciar el hecho de que uno puede entonces tener un proceso bivariado. Aquí está la variable 1 a la izquierda, la variable 2 está a la derecha, y aquí uno puede ver que tengo un parámetro nu1 para la primera variable y un parámetro nu2 para la segunda, y entonces puedo tener dos procesos que están muy correlacionados, pero que tienen diferentes grados de suavidad, ¿no? Acá a la izquierda tenemos más suavidad y a la derecha tenemos un proceso más rugoso, ¿no? Entonces, al plantear este modelo de Matern multivariado, eso es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Poder tener dos procesos que pueden estar muy asociados, pero que pueden tener características distintas, ¿no? Diferentes alfas, diferentes nu. Acá lo que se ilustra es diferentes nu, ¿no? Diferentes grados de suavidad. Bien, así que, por supuesto, acá un detalle muy importante en este modelo bivariado de Matern es que el alfa y el nu y el ρ y todo, bueno, y en realidad todos los parámetros que están presentes aquí no pueden ser escogidos arbitrariamente, ¿no? Porque hay que recordar que tenemos esa condición de definido positivo, ¿no? Tiene que ser un modelo admisible, entonces no es claro, en principio no es claro qué valores de alfa, nu y ρ son apropiados para que esto sea un modelo de covarianza válido. Justamente en este artículo de Knighting se proponen condiciones para que se proponen condiciones que deben satisfacer estos parámetros para que el modelo sea válido. Bien, así que eso ya está estudiado y sabemos perfectamente cuáles son esas condiciones, así que lo podemos ocupar el modelo sin complicarnos mucho la vida. Y una propiedad interesante de ese modelo de covarianza de Matern bivariado es que admite esta representación, que se le llama una representación de mezcla de escala,
donde yo digo que esa matriz K se puede escribir en esta forma integral, donde acá tengo algo así como un modelo gaussiano, ¿no? Tengo un modelo de covarianza gaussiano, pero el U que está aquí, multiplicando, lo hago, digamos, hago que se mueva de acuerdo a alguna función que me mezcla todo esto dentro de la integral, ¿no? Entonces, esta función de aquí es matricial, para poder obtener acá mi covarianza matricial, ¿no? Entonces, esta es una típica forma también de construir modelos de covarianza válidos. Tomo una covarianza válida, que en este caso es la covarianza gaussiana, y le hago una mezcla de este tipo. Ahora, ¿qué sería la matriz F que está aquí? ¿Ya? La matriz F es esta que está escrita aquí más abajo, donde la F minúscula es una función de densidad gamma inversa. Es la función de densidad de una gama inversa. Entonces, este es un resultado súper interesante también, un modelo, quiero decir, una propiedad adicional que también es rescatable del modelo de Matern, que admite esta representación que es súper útil. Esto a nosotros nos va a ayudar bastante para construir el modelo que queremos. ¿Bien? Entonces, acá no pierdan de vista que tengo que meter una matriz, donde cada elemento de la matriz se define a partir de una densidad gamma inversa, ¿ya? Por supuesto, la gamma inversa tiene dos parámetros, y entonces en cada elemento de la matriz F tengo que ponerle parámetro A y J, nu y J, ¿no? Entonces queda con el formato que está aquí abajo. Bien, entonces una caracterización que uno puede explorar aquí es que si esta matriz F es definida positiva, entonces el modelo de Matern bivariado va a ser un modelo válido. Entonces ahí puedo encontrar los parámetros tal que esta matriz F es definida positiva. Puedo encontrar condiciones para los parámetros. Y eso es justamente lo que se hace en Knighting 2010 para encontrar condiciones. Bien, y ya para ir finalizando, digamos, el contexto, y luego voy de lleno con los resultados, hay un concepto que es fundamental en este trabajo, que es el del cross-dimple. Voy a explicar acá el primer punto, solamente porque el segundo es análogo. El primer punto nos dice que una covarianza cruzada, esta es una propiedad de la covarianza cruzada K12 tiene cross-dimple si vale algo en el origen, digamos, y algo positivo, es positiva en el origen, y además es creciente a distancias pequeñas. Entonces va a ser una covarianza que va a crecer en principio y luego va a tender a cero. ¿Ya? Esa es la propiedad cross-dimple, cosa que en las curvas que yo les mostré antes del Matern, todas tendían a cero de manera monótona, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos diciendo acá es que es matemáticamente posible que la covarianza cruzada no sea decreciente, ¿ya? Sino que puede ser que suba y luego llegue a un punto máximo y decrezca hacia cero, ¿ya? Entonces, para nuestra sorpresa, si bien es matemáticamente posible, no existen modelos paramétricos que permitan construir covarianzas cruzadas con esa propiedad. Entonces, esa es nuestra principal motivación. Modificar de alguna manera el modelo Matern bivariado que le acabo de mostrar, para que la covarianza cruzada admita este comportamiento que hemos denominado cross-dimple. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la representación de mezcla de escala que les acabo de explicar. ¿Se acuerdan que la representación en mezcla de escala lucía de esta manera? Bueno, ahora en lugar de tomar la F, que se construía con estas densidades gamma inversa, ahora vamos a tomar una F tilde, ¿ya? Entonces vamos a modificar un poco esa matriz que iba acá dentro de la integral. Ahora les voy a contar cómo se hace esa modificación, pero gracias a eso vamos a obtener un modelo K tilde, o sea, un Matern modificado, ¿ya? Ahora, ¿cómo luce esta F tilde? ¿Cuál es la modificación que nosotros introducimos acá en este modelo? Bueno, lo que hacemos es tomar la F original del modelo de Matern y la multiplicamos, producto de Hadamard, con esta matriz, donde esta G está definida aquí abajo. Fíjense que la G solo actúa en la covarianza cruzada, ¿no? Solo va a tener un impacto en la covarianza cruzada. No hace
acá no tenemos ningún efecto en la diagonal, ¿ya? Porque recuerden que este producto de Hadamard es elemento-elemento, ¿no? Entonces, solo estamos perturbando lo que está fuera de la diagonal, o sea, la covarianza cruzada. Y entonces lo que estamos haciendo específicamente, fíjense que acá a partir de un valor θ, estamos multiplicando por -1 el elemento de esta matriz. ¿Ya? Entonces, dentro de esta representación integral, en un cierto intervalo dejamos igual la matriz F, hasta un cierto θ dejamos igual la matriz F, y a partir de ese θ, de ahí para adelante, si hacemos la perturbación, que es multiplicar por un -1. ¿Ya? Es súper simple la construcción, pero a pesar de su simpleza, vamos a ver que vamos a lograr el objetivo de poder construir un modelo con cross-dimple. Bien, ahora, hay un detalle importante. Recuerden, vuelvo a insistir por tercera vez en esta presentación, de que yo no puedo hacer cualquier cosa dentro de esta representación, por ejemplo. Yo tengo que tener cuidado, ¿no? Tengo que tener el suficiente cuidado para que el modelo siga siendo definido positivo, ¿no? Y en esta diapositiva se explica por qué el modelo sigue siendo definido positivo. Esencialmente, al multiplicar por -1 el elemento que está fuera de la diagonal de la matriz, no estamos alterando su determinante. El determinante se mantiene. Por lo tanto, sigue siendo definida positiva esa matriz, a pesar de que le metimos esta perturbación. ¿Ya? Así que los argumentos son súper simples para asegurar que el modelo sigue siendo válido. Ahora, lo que no es claro para nada es si de verdad vamos a obtener cross-dimple, esa es una pregunta clave, y lo otro es, ¿será que vamos a obtener algún modelo con forma cerrada? Porque el modelo de Matern tiene esa particularidad, que se escribe en forma cerrada en términos de funciones de Bessel, ¿no? Bueno, también hay que tener ojo con eso. Hay que ser capaces de justificar de que nuestro modelo tiene alguna forma explícita también. Si no, no sería tan útil. Y otro punto interesante que uno podría discutir también es si la densidad espectral también se puede obtener, ¿no? Y como les dije al comienzo, eso también es algo valorable del modelo de Matern tradicional, ¿no? Aquí digamos, se da respuesta a uno de esos puntos. Lo primero es que sí tiene forma explícita. El modelo, con un poco de esfuerzo en los cálculos, uno se da cuenta que la covarianza cruzada modificada, recuerden que la K11 y la K22 son la misma del Matern tradicional. Lo único entonces que hay que mirar es la cruzada, y aquí está. La cruzada se escribe en este formato, donde esta función gamma que está aquí tiene 3 argumentos, es lo que se conoce como la función gamma incompleta generalizada. ¿Ya? Parece una que está definida aquí abajo y ha sido estudiada en este artículo. Parece una función un poco complicada, tal como lo es la función de Bessel que está en el modelo de Matern tradicional. Pero al fin y al cabo esto ya está implementado en muchas librerías, ¿ya? De los software más tradicionales. Acá también ¿ya? Los que están familiarizados un poco con esta función error se recordarán que es muy fácil también de implementar, ¿no? Está relacionada con la función de distribución acumulada de la normal estándar, ¿no? Así que adopta una forma muy sencilla, esto es para nu igual a un medio. Y para nu igual a 3 medios o 5 medios y así sucesivamente, también se obtienen fórmulas que dependen de exponenciales y dependen de estas funciones error o error complementarias. ¿Bien? Así que podríamos decir que tiene propiedades muy parecidas al Matern. Y aquí, al graficar esta función, K12 modificada, nos damos cuenta que podemos obtener ciertas combinaciones de parámetros donde hay cross-dimple, ¿no? Aquí está lo que les comentaba, ¿no? Que
la función de covarianza cruzada aumenta en un cierto intervalo y luego tiende a cero, ¿ya? Acá es con nu igual a 1/2, y acá es con nu, a la derecha es con nu igual a 3/2. Y lo que vamos haciendo acá es ir cambiando el valor teta. El valor teta, eso es importante, no lo mencioné antes, ¿no? Pero recuerden que el valor teta es ese valor en la representación de mezcla de escala, a partir del cual multiplicamos por -1, ¿no? Entonces ese valor teta se puede ir moviendo y puedo ir obteniendo diferentes covarianzas cruzadas, ¿no? Entonces uno se da cuenta aquí que este valor de teta, digamos que controla como la intensidad del cross dimple de alguna manera, ¿no? Para teta muy grande, se va acá cada vez haciendo más leve el cross dimple, ¿no? Y eso ya lo sabemos, de hecho, porque cuando el teta tiende a infinito, si el teta tiende a infinito, el modelo que nosotros estamos proponiendo tiende al modelo Matern tradicional, ¿ya? Porque recuerden que si el teta tiende a infinito, en realidad no voy a multiplicar nunca por ese -1, que es la perturbación que yo estoy agregando al modelo, ¿no? Así que el modelo de Matern tradicional se puede ver como un caso límite de nuestro modelo modificado, ¿ya? Entonces acá desde el gráfico uno ya sospecha que hay cross dimple para ciertas combinaciones de parámetros, pero nosotros lo que hemos hecho es, también con algunos cálculos de por medio, demostrar o encontrar condiciones explícitas para la existencia del cross dimple. Este teorema, que está aquí, no voy a entrar en muchos detalles porque son condiciones un poco feas, y al final lo único rescatable, lo importante, digamos, de mencionar de acá, es que si mis parámetros satisfacen las condiciones que aparecen en este teorema, hay cross dimple. Por lo tanto, hemos caracterizado completamente esa propiedad para nuestro modelo. Y entonces, lo otro que me gustaría mencionar, ya para ir como cerrando las propiedades que hemos logrado obtener para este nuevo modelo, es que la densidad espectral también tiene una forma explícita. Fíjense que aparece este término de aquí. Este término de aquí es muy parecido al que aparece en el del Matern tradicional, pero a diferencia del Matern tradicional, acá también aparece todo este término multiplicativo que está aquí arriba, que de nuevo depende de ciertas funciones gamma incompletas, ¿ya? Y para resumir un poco, nuestro modelo tiene forma explícita, tiene casos especiales que son fáciles de implementar, tiene densidad espectral explícita, y además hemos encontrado condiciones para la ocurrencia del cross dimple. O sea, hemos demostrado que existen combinaciones de parámetros que nos llevan a un cross dimple. Bien, antes de ir a explicar un poquito la aplicación, voy a tratar de acelerar un poquito esta parte porque quizás me queda poquito tiempo. Así que para que no quede en el aire, una cosa importante del cross dimple es que también tiene una interpretación, tiene una interpretación física, no es solo un comportamiento matemático que uno es capaz de reproducir, sino que lo que indica es que las dos, o sea, lo usual cuando una covarianza cruzada es decreciente, es que la máxima correlación se alcanza en el cero, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo la variable 1 y la variable 2, su máxima correlación es cuando están medidas en el mismo punto. ¿Ya? Entonces cuando empiezo a mover una en el espacio, se empieza a perder correlación entre ellas dos, correlación cruzada. Lo que me dice el cross dimple es que si yo empiezo a mover una, llega un punto en donde la correlación es máxima con ese desfase. O sea, hay un desfase donde la correlación es máxima. Que puede parecer un poco contraintuitivo, pero por ejemplo en esta aplicación hemos notado de que puede ocurrir, ¿ya? Y que tiene esa interpretación física, ¿no? Se puede ver como una difusión, ¿no? Donde la consecuencia de una variable se puede ver reflejada en la segunda variable con una especie de desfase, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea la idea práctica detrás del cross dimple. Y bueno, en esta aplicación, yendo más o menos muy rápido para que veamos cómo aplicamos nosotros el modelo en un conjunto de datos, lo que tenemos acá son cerca de 10.000 ubicaciones en el espacio donde se miden ciertos minerales. Acá hay una explicación más detallada, pero en el fondo lo que vamos a hacer es trabajar con dos variables, porque nuestro problema es bivariado. Vamos a trabajar con la concentración de sílice
y el ratio entre sílice y magnesia. ¿Ya? Esas son las dos variables de interés que las mostré también al comienzo, en la introducción, ¿no? Así más o menos se distribuyen esto en 3D, ¿ya? Esto en 3D, así se distribuyen las ubicaciones donde están estas cerca de 10.000 mediciones. Aquí está la proyección en 2D de cómo lucen las locaciones. Y aquí está lo que nosotros hacemos, ajustamos el modelo de Matern tradicional y también ajustamos el modelo modificado, el modelo que nosotros proponemos, y lo que vamos a hacer es comparar nuestro modelo con el modelo tradicional de Matern. Y lo que nosotros hacemos no es estimar con máxima verosimilitud, sino que vamos a estimar simplemente con mínimos cuadrados. ¿Ya? Y eso está justificado en nuestro trabajo porque los datos no lucen aproximadamente gaussianos y por lo tanto no tenemos un supuesto distribucional y eso nos dice que un camino razonable podría ser una estimación por mínimos cuadrados sobre la covarianza experimental. Uno puede hacer la covarianza experimental y ajustar la curva que minimiza el error cuadrático, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí y obtenemos los resultados que aparecen aquí. Primero ajustamos las marginales, luego ajustamos la cruzada de Matern tradicional, luego ajustamos otra de Matern tradicional, pero con un nu más grande, y luego ajustamos la nuestra, la modificada, y vamos obteniendo todos estos numeritos de aquí, los numeritos que aparecen aquí, son el valor de la función objetivo, ¿no? Entonces nosotros vemos que la Matern modificada que nosotros proponemos tiene el menor error cuadrático, o sea, es la que mejor minimiza la función objetivo, ¿no? Y acá están los valores que se obtuvieron específicamente para los parámetros, ¿ya? Acá, esto, en realidad la estrategia que seguimos aquí por aquí está escrito, ¿no? Que se dice como semi-automatizado, en el sentido de que fuimos fijando algunos parámetros y fuimos estimando por mínimos cuadrados los restantes, ¿ya? Ahí fuimos controlando eso para obtener los ajustes que a la vista se vieran mejores, ¿ya? Un detalle importante es que acá uno de los modelos que ajustamos por mínimos cuadrados no es válido. O sea, los parámetros obtenidos por el ajuste no satisfacen las condiciones de Knighting. O sea, no es un modelo definido positivo. Y eso puede pasar cuando hago mínimos cuadrados sobre la covarianza experimental, ¿no? Cuando hago máxima verosimilitud, en cada paso voy construyendo mi matriz de covarianza del proceso bivariado. Por lo tanto, en cada paso tengo que ir invirtiendo la matriz, puedo ir haciendo descomposiciones de Cholesky, y ahí eso garantiza que al final el estimador va a satisfacer las condiciones para que el modelo sea admisible. ¿Ya? En este caso hay que tener cuidado con eso, y por eso ponemos acá, digamos, por completitud, ponemos un modelo que no nos dio definido positivo, ¿ya? Y ese, por supuesto, lo tenemos que dejar a un lado, ¿no? Así luce el ajuste. Acá están las marginales. Recuerden que las marginales son las mismas para el Matern tradicional y para el Matern modificado. Y acá en la cruzada se produce la diferencia. Acá la curva roja en nuestro modelo, que fíjense que la covarianza experimental acá tiene un cross dimple negativo. O sea, es lo que les expliqué, ¿no? De que el cross dimple positivo era que crecía la covarianza y luego disminuía a cero, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, pero reflejado hacia los negativos, porque las dos variables que estamos estudiando están negativamente correlacionadas, ¿ya? Entonces acá en el cross dimple negativo la covarianza decrece un poco y luego sube hacia cero, ¿ya? Es la misma idea, pero al revés. Entonces acá desde la covarianza experimental uno puede ver, ya uno puede intuir que es razonable quizás ajustar una covarianza con cross dimple, y la curva roja está justamente haciendo eso, ¿ya? En cambio las curvas azules que están aquí son obtenidas con el Matern tradicional. O sea, esto es lo mismo que les expliqué aquí en la tabla, pero aquí está llevada ya al gráfico, cómo luce el ajuste en particular. Y aquí podemos ver obviamente que las curvas azules no admiten cross dimple, ¿ya? El modelo Matern tradicional no admite cross dimple, y el nuestro sí permite tener ese grado de libertad, digamos, para que la curva se pueda mover de esa manera, ¿ya? Ninguno de los modelos es lo suficientemente
bueno, digamos, entre comillas, para capturar lo que está acá, para distancias grandes, y es porque acá en distancias grandes la covarianza cambia de signo, la covarianza experimental cambia de signo, ¿ya? Y ninguno de los dos modelos, ni el tradicional ni el modificado, tienen cambios de signo. Para eso hay que considerar modelos que se conocen como modelos con efecto Hall, efecto agujero, que son modelos que justamente cambian de signo para distancias grandes. ¿Ya? Entonces quizá, bueno, eso podría ser una dirección de investigación interesante, ¿no? Ser capaz de ahora modificar de tal manera el modelo que además admita un cambio de signo acá, ¿no? Pero bueno, eso se escapa un poquito de la motivación de este trabajo. De hecho, para hacer predicciones, que es lo que voy a explicar ahora a continuación, lo que más importa, eso está estudiado en la literatura del kriging, de las predicciones espaciales, lo que más importa es el comportamiento de, de las covarianzas cerca del origen, ¿verdad? Así que eso es lo que explico en esta diapositiva. Lo que nosotros hacemos ahora no solo es comparar los modelos en términos de bondad de ajuste, sino que también en la capacidad predictiva, que es lo que en general lo que más importa en las aplicaciones de estadística espacial, que también predicen los modelos. Si soy capaz de construir un modelo que tiene mejores predicciones, tiene un mejor desempeño, seguramente me quedo con ese modelo. Entonces acá lo que hacemos es justamente comparar, hacemos una típica estrategia de dejar un dato fuera y con los restantes predecir ese dato, y luego ese dato que voy dejando fuera lo voy moviendo, ¿no? Y entonces puedo ir viendo el error de predicción, error cuadrático de predicción promedio, ¿ya? Al hacer ese procedimiento, que es una estrategia de validación cruzada, ¿no? Y eso lo hago con el modelo tradicional y con el modelo modificado. Y en esta tabla, en resumen, lo que se puede ver es que se obtienen mejoras en términos de predicción cuando ocupamos el modelo de Mattel modificado. Así que desde el punto de vista de la bondad de ajuste, desde el punto de vista de la predicción, hemos encontrado mejoras. También en nuestro artículo tenemos otra aplicación donde empatan, digamos. Pueden haber situaciones donde el cross-dimple no está muy presente, por lo tanto, basta simplemente con tomar el Mattel tradicional, ¿ya? Y ahí en ese caso, en esa segunda aplicación que nosotros mostramos, hay un empate, ¿ya? Pero en este en particular sí hay una mejora. Así que ya para ir concluyendo, aquí hay algunos comentarios. Bueno, lo que hemos hecho en este trabajo es generalizar el modelo de Mattel, y gracias a eso hemos obtenido un modelo que en ciertas situaciones prácticas puede tener un mejor desempeño en términos de predicciones. Bien, y otra cosa interesante que en algún momento mencioné es que esto no solo es, digamos, un mecanismo matemático para construir modelos más generales, sino que además está motivado por una idea desde el punto de vista práctico, ¿ya? Y finalmente, un comentario que tiene que ver más que nada con futuras posibles investigaciones, es que este trabajo perfectamente, las ideas que hemos utilizado en este trabajo perfectamente se pueden adaptar a otras familias de funciones de covarianza. En este caso fue con el modelo de Matern, pero hay otras familias de covarianza muy interesantes, hay algunas que se conocen como modelos con soporte compacto, que son algunas covarianzas que tienden a cero y a partir de cierta distancia son exactamente iguales a cero, ¿ya? Entonces eso permite construir matrices de covarianza sparse, tienen muchos ceros. Entonces podría tener ventajas computacionales desde el punto de vista numérico, tener modelos con esas características, ¿no? Entonces, ¿será posible construir covarianzas con soporte compacto que tengan el cross-dimple? Bueno, tal vez se podrían adaptar esta idea, la idea de este trabajo, a ese caso. ¿Y cuál sería el ingrediente fundamental? Bueno, lo que nosotros explotamos fue una representación en mezcla de escala, ¿no? Una representación integral de la covarianza. Si yo conozco una representación integral de otras covarianzas, eventualmente podría hacerle modificaciones de este tipo y obtener un modelo interesante. Así que, bueno, ese es solo un camino donde esto se podría generalizar. También podría ser modelos que no sean isotrópicos, ¿ya? Y modelos que no sean estacionarios, ver si puedo conseguir un cross-dimple por regiones, digamos,
cuando tengo un proceso no estacionario no tengo una homogeneidad, entonces puedo tener diferentes estructuras de correlación en diferentes zonas. Quizás podría haber cross-dimple en ciertas zonas del espacio. Entonces podríamos pensar en un modelo no estacionario con cross-dimple. Y en fin, hay varias direcciones donde esto se podría extender. Así que bueno, eso es lo que les tenía para contar hoy. Aquí están las referencias que fui mencionando durante la presentación. Muchas gracias por su tiempo y disculpen si me extendí un poquito más de la cuenta en el tiempo. Gracias. Gracias. No, no te preocupes por el tiempo. Muchas gracias por tu exposición, súper, súper claro. Primero, quiero saber, quisiera darle la palabra si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, Alfredo. Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Hola Moreno, ¿cómo estás? Bien, espera, pongo la cámara. ¿Cómo está, Alfredo? Bien, bien, tanto tiempo. Sí, ahí bonito, interesante el trabajo. Quería preguntarte con respecto a la figura 10, ¿no? Donde tú enseñas el tema de la comparación entre los dos modelos que ustedes estiman y la cross covarianza cruzada, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna relación en este efecto dimple que tú observas en el gráfico abajo con ese comportamiento raro que tiene la covarianza empírica de la segunda variable? Ya, o sea, tú dices que quizás se podría, digamos, que claro, la covarianza experimental tiene parámetros, ¿no? O sea, uno tiene una cierta tolerancia para ciertas distancias, etcétera. Tú dices Claro. que quizás puede tener que ver, este comportamiento puede tener otra explicación, o más numérica. No sé, puede ser que tenga alguna conexión con el comportamiento de la covarianza estimada empírica de la segunda variable, lo que está en alto a la derecha, digamos, la, la que está aquí, o no tiene nada que ver. ¿Ves que tiene un comportamiento raro acerca del origen, la covarianza empírica? Sí, puede ser, claro, quizás tiene mucha variabilidad acá, sí, y eso influye en que se producen acá muchas variabilidades también cerca del origen. Sí. Claro. Sí, Entonces, y uno cuando calcula la covarianza experimental, como te decía, uno quizás podría suavizar un poco todas estas covariancias claro, claro, experimentales claro, y claro, claro, quizás tiende a diluirse un poco acá el efecto del cross-dimple. claro. Puede ser, pero más allá de eso, cuando ya nos vamos al terreno de las predicciones, afortunadamente parece ser que tiene Funciona, sí, tiene, funciona mejor. tiene una implicancia en en las predicciones el hecho de considerar el cross-dimple. Claro, claro. No, me parece interesante y tiene una interpretación física. Yo, de los datasets bivariados que he analizado, nunca me fijé en ese tipo de comportamiento, pero digamos, me parece interesante. Con respecto a eso, sería interesante, por ejemplo, pensar, averiguar, digamos, desde el punto de vista estadístico, si hay la presencia de este cross-dimple, ¿no? Pensar, por ejemplo, un test que podría ser un test paramétrico, porque tú, por lo que entiendo, tú tienes un parámetro, teta, ¿no? Que decide si hay cross-dimple o no, ¿cierto? Sí, O más bien, pues yo entiendo, no siempre lo decide, porque entiendo que tú presentaste un teorema donde se presenta condiciones bajo las cuales hay cross-dimple. Entonces, no es que este teta exacto. siempre él mismo decide el cross-dimple, ¿es así? 100% de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, esa es una idea que hemos estado discutiendo, o sea, que ha estado ahí en el aire, justamente de ser capaces de construir un test de hipótesis que nos permita responder a esa pregunta. Justamente un camino interesante, un test paramétrico. Y claro, exactamente lo que tú dices, si el teta tiende a infinito, no hay cross-dimple, pero eso no me sirve para hacer el test. Pero claro, al final son las condiciones que aparecían por aquí en el teorema. Tal vez a partir de estas condiciones puedo construirme alguna región de rechazo que me permita hacer ese test. Claro, ahí tienen una complicación más que entiendo que si es que hay cross-dimple, digamos, el teta se mueve incluso en el borde del espacio paramétrico, entonces ahí tienen una complicación más porque,
digamos, construir test clásico basado, por ejemplo, en verosimilitud o aproximación de verosimilitud puede ser complicado. Pero, por ejemplo, podría ser a través de un test de tipo bootstrap paramétrico, se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, sí. Sí, muchas gracias, Fred. Gracias, gracias a ti. Interesante el trabajo. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ya. Yo tengo una cortita y súper tonta, pero que me causa un poco de curiosidad. Cuando tomas, o sea, cuando construyes estas covarianzas bajo el supuesto de isotropía, te casas de cierta forma con la medida. Y entiendo que la medida, o sea, que una distancia euclídea es bastante razonable y tiene mucha lógica si yo pienso en algo visual o en algo bastante que ubique muy rápido. Pero tiene sentido como tomar otro tipo de métrica. ¿Tiene alguna interpretación que quizás sea útil y sobre todo al momento de considerar estos cross symbols? Entendí bien, me costó un poquito el audio como que pero me estás preguntando por la isotropía y no sé si entendí bien si uno puede modificar la métrica que está aquí adentro. Sí, sí tiene sentido práctico, de alguna forma, no sé, considerar... A ver, en espacio euclidiano, que es lo que este paper se enfoca, claro, uno construye modelos isotrópicos porque son los más sencillos que existen, y todo este trabajo se trata sobre eso, y uno gradualmente empieza a incrementar el grado de flexibilidad porque uno acá puede luego deformar el espacio, una técnica muy utilizada, donde por ejemplo lo más simple sería que ahora todos los sitios los multiplico por una matriz definida positiva. Entonces ahora, por ejemplo, voy a obtener que las circunferencias en R2 las puedo mapear a elipses. Entonces ahora en ese nuevo espacio puedo tener lo que se llaman anisotropías, es decir, puedo tener más correlación como en una dirección más que en la otra, digamos, porque justamente por el efecto de la elipse. ¿Ya? Y puedo ir incluso más lejos, en lugar de tomar una transformación lineal como esa, puedo hacer una deformación no lineal. Entonces ahí esto va a quedar mucho más desordenado y ahí me voy directamente al terreno no estacionario. ¿Ya? Y entonces todo esto que acabo de explicarles lo puedo adaptar al caso no estacionario si aplico estas deformaciones. ¿Ya? Y eso es más flexible, por supuesto, y pueden haber situaciones donde eso sea más realista, ¿cierto? Porque claramente hay situaciones donde el supuesto de isotropía no es razonable. ¿Ya? Y ahí cuando aplico esas deformaciones hay que estimarlas y existe literatura sobre eso. Ahora, yendo a otro terreno, que es fuera de los espacios euclidianos, hay una teoría de estadística espacial muy reciente y que se ha vuelto muy popular, que es trabajar con datos en esferas, no en RD, sino bien en la esfera de dimensión D, unitaria, y eso, por ejemplo, es interesante cuando uno trabaja con datos globales, porque trabajo directamente sobre la esfera dos-dimensional y eso lo asumo como el planeta Tierra, ¿cierto? Y ahí existen nociones de isotropía también, pero están basadas en la distancia geodésica, porque es la métrica más natural en ese dominio. Y por lo tanto, todo lo que yo acabo de hacer acá no vale, porque todas estas caracterizaciones de las funciones definidas positivas necesitan otra arquitectura matemática. Hay cosas equivalentes, pero esencialmente son otras herramientas, ¿ya? O sea, como yo les mencioné acá con esta diapositiva, les dije que estaba el teorema de Vogel, etc. Existen las versiones equivalentes para procesos sobre esferas, con la distancia geodésica y todo eso. Y eventualmente todo esto que les acabo de contar se podría adaptar a ese contexto también. Quizás se perdería un poco esas formas explícitas, pero es razonable, o sea, es realista pensar en que se puede adaptar a algo más general. Bueno, eso. Si de casualidad alguien tiene alguna otra pregunta, adelante. Si no, pues muchas gracias a todos por asistir. Y a ti, Oscar.